Yo lo siento, pero es que soy muy fan del tema de Charles Manson y demás. No es que me guste Charles Manson y vamos, ojalá que se muera muy triste eso. Buenos días, pequeños hackers. No me esperaba tener que grabar este vídeo tan rápido, pero es que las circunstancias se me han adelantado. Como la gran mayoría sabréis, hace pocos días terminó la séptima temporada de American Horror Story, que esta vez ha ido de sectas y demás, y por tanto pues se ha hablado de la figura de Charles Manson. Se mencionó más o menos quién era, más o menos qué hizo. No se centraron demasiado en detalles, pero sí que se habló de él. Debido a esto, poco después de terminar la temporada, en concreto hace 2 días, hice una encuesta preguntando que de qué queríais que hablase y di varias opciones, entre ellas Charles Manson. Pues esta mañana he amanecido con la noticia de que acababa de morir, lo cual ha sido sorprendente para mí porque sí que tuve noticias hace meses sobre que este señor estaba enfermo, pero no sabía realmente en qué estado se encontraba ahora mismo y mucho menos que estaba en una fase ya casi terminal. Y como muchos sabréis, especialmente si veis mi canal de forma habitual, tengo como ciertos sentimientos encontrados hacia este señor. Como persona lo odio porque es una persona mísera, asquerosa, que no merecía vivir de ninguna manera y bueno, que al final se ha muerto a una edad bastante normal. También es cierto que desde la cárcel no estaba haciendo nada malo, pobrecito, leía todo el día la Biblia y jugaba al ajedrez, por lo que dicen los periódicos nada más. Pero realmente ha sido una persona completamente detestable y eso quiero que quede muy claro. Por otro lado, me ocurre lo mismo con Charles Manson como me ocurre con los muchachos de la masacre de Columbine. A pesar de que los odio por quiénes fueron y por lo que hicieron, no dejan de ser para mí figuras que me gusta ver en la ficción. Supongo que porque son figuras morbosas, porque tenían mentes muy perturbadas, porque eran gente muy macabra y muy siniestra y creo que eso me atrae en cierto modo. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de Charles Manson. Que comience desde aquí el funeral de Charles Manson. Y yo creo que este vídeo se merece comenzar con unas frases célebres de Charles Manson. Todo el mundo tiene buenas intenciones. Todo el mundo te dice, te vamos a ayudar, pero nadie tiene la capacidad para cumplirlas. Yo solo podría asesinar a toda la humanidad. Si escupen en mi cara y me humillan en los periódicos por nada, ¿qué creen que va a suceder cuando salga de aquí? Yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. ¿Te sientes culpable? ¿Estás loco? Te sientes como el lobo Cabot Rot Vantage Ganes Bog Put Bubi Jubi Oso Remache Gichige Rigacheble Google Tuge Flagache Bide Guagel Baga. Pues como podéis ver, un grandísimo intelectual y una mejor persona todavía. Y ahora sí que sí. ¿Quién fue Charles Manson? Charles fue una persona con una infancia y con una juventud muy duras y muy difíciles debido a sus condiciones familiares. Se pasó prácticamente toda la adolescencia entrando y saliendo de reformatorios, puesto que no era una persona de muy buen comportamiento, ya por aquel entonces. Durante esta etapa de su vida prácticamente anterior al asesinato de Sharon Tate y de otras 7 personas, él era músico. No suscitaba demasiado interés la música que él hacía en aquel momento y bueno, más adelante ya debido a la figura en la que se convirtió Charles Manson hubo grupos como por ejemplo Guns N' Roses o System of a Down o incluso el propio Marilyn Manson que versionaron canciones compuestas por Charles. Él ya era ex convicto cuando fundó la familia Manson. No sé si es correcto el término fundar, realmente lo que hizo fue crear su comuna hippie. Para entender el contexto de Charles Manson hay que tener siempre en cuenta que era una persona muy influyente y muy atrayente por el carisma que desprendía. Nos situamos justo ahora mismo cuando Charles Manson tenía 23 años y vivía prácticamente como un mendigo y en ese momento conoció a una chica con la que se fue a vivir. Al poco tiempo y sin que esta mujer estuviese en absoluto de acuerdo, él invitó a otra muchacha a vivir junto con ellos. Pronto esto fue a más y terminó viviendo con 18 mujeres. Manson se consideraba a sí mismo como una especie de líder espiritual y demás. Aprovechando las oleadas hippies de los años 60, hacia 1967 ya tenía un grupillo de seguidores. En el grupo también había hombres, pero estaba formado mayormente por mujeres. Este grupo se denominó la familia Manson. Casi todas estas mujeres venían de vidas pasadas un poco desequilibradas.
Algunas eran simplemente adolescentes muy jóvenes que habían escapado de casa, o también eran gente que no podía encontrar de alguna forma su lugar. Es decir, gente en situaciones vulnerables. Para que os hagáis una idea, esta gente vivía en la más absoluta miseria. Obviamente no era gente que trabajase, seguían lo que este señor les mandaba hacer y estaban completamente excluidos de la sociedad. Se instalaron definitivamente en 1968. El lugar que eligieron para vivir era un rancho que pertenecía a un señor muy mayor, un octogenario, ciego y, en fin, ya os imagináis el panorama, ¿no? No pagaban el alquiler y Charles les pidió a muchas de sus chicas que de vez en cuando tuviesen relaciones sexuales con este señor con el fin de no pagar el alquiler. Es decir, algo asqueroso. Durante esta etapa ocuparon más ranchos y demás, pero creo que no es demasiado relevante para esta historia, así que vamos a otra cosa. Fue entonces cuando Charles Manson descubrió al grupo Los Beatles. En muy poco tiempo, Charles se había obsesionado completamente con este grupo. Charles Manson tenía una idea fija en la cabeza de que se avecinaba una guerra entre negros y blancos, y Charles pensaba que los negros pronto se alzarían en rebelión contra Estados Unidos. Manson afirmó que estas ideas que le rondaban por la cabeza también habían sido previstas por los Beatles. En 1969, Charles se escapó al desierto con su gente con el objetivo de controlar las tensiones que estaban aconteciendo en Los Ángeles. La idea era prepararse para un apocalipsis inminente. Es gracioso porque todas estas cosas han ido impregnando la cultura popular posterior. Charles afirmaba que el helter-skelter de los Beatles era esa llamada hacia la revolución, para desatar el caos antes de que los negros lo hiciesen en contra de Estados Unidos. Es por eso por lo que Helter-Skelter es una canción tan relacionada con Charles Manson. Como veis, Charles era una persona como muy vinculada a la música. De hecho, tenía la intención de crear, junto a la familia Manson, unas canciones parecidas a las de los Beatles, muy sutiles, en las cuales fuese difundiendo sus ideas a lo largo del país, etc. De esta manera respondería a la llamada del Helter-Skelter, desencadenando el caos. Debido a que las ideas de Manson eran muy extravagantes, había conseguido tener ciertos contactos con la industria musical. Por eso anunció que el productor musical Terry Melcher iba a ir a la casa para escuchar el material de Charles y así sacarlo a la venta, es decir, producirlo. Prepararon su llegada con mucho detalle, pero Melcher jamás acudió a la casa. Esto fue un durísimo golpe para Manson. Charles se propuso matar a Melcher y esto fue lo que realmente desencadenó el asesinato de Sharon Tate. Manson tenía la dirección de Melcher, pero Melcher en ese momento ya no vivía en aquel lugar. A pesar de que investigó un poco sobre Melcher y le dijeron que ya no vivía allí, él siguió pensando que sí lo hacía. Sharon Tate era una actriz, estaba embarazada de 8 meses y estaba casada con el director Roman Polanski. Asesinaron cruelmente a todo el que se encontraron en la casa, incluyendo a Sharon Tate y a su bebé non nato. Polanski en ese momento se encontraba trabajando en un proyecto en Londres, por tanto no estaba en la casa. Es importante mencionar que realmente Charles no mató a nadie con su propia mano, pero Charles sí que instigó al asesinato. Manson se encargó de que gente vulnerable llevase a cabo los asesinatos por él. Es decir, Charles manipuló a gente para asesinar, lo cual es igual de grave que asesinar con tu propia mano a una persona. Se cree que Charles lo hizo de esta manera para que no le pudiesen culpar a él directamente de los asesinatos, cosa que no ocurrió. Al contrario de lo que se muestra en la serie de American Horror Story, Charles no estuvo presente durante el asesinato de Sharon Tate. Para hacer este asesinato todavía más ofensivo, si pudiera ser, una de sus siervas escribió con la sangre de la propia Sharon Tate en la puerta la palabra pig. Charles Manson no estaba del todo contento con este asesinato, puesto que consideró la acción de sus siervos como bastante ineficaz y demasiado ruidosa. Así que la noche siguiente, con un nuevo objetivo por delante, que era una pareja adinerada, Charles Manson acompañó a los miembros de su familia para perpetrar este asesinato. En esta ocasión, Charles les dio instrucciones momento a momento sobre qué tenían que hacer para asesinar a este matrimonio. Sí, como lo oís. Y ya cuando se quedó a gusto, se fue. Esa noche, a una de las víctimas le tallaron en el abdomen la palabra war, es decir, guerra, y por las paredes escribieron, obviamente en inglés, alzaos, muerte a los cerdos, y en la nevera escribieron Helter-Skelter. Podéis investigar más sobre estos crímenes por cuenta propia, pero os aviso de que son muy sucios,
muy desagradables, muy sangrientos y muy asquerosos. La policía ya sospechaba sobre algunos de estos miembros de la familia Manson. En esto fue detenida Susan, una de las figuras más importantes de la secta. Esto fue lo que realmente terminó con Manson, ya que ella se jactó ante una compañera de haber participado en el asesinato de Sharon Tate. La compañera delató a Susan y contó lo que sabía a cambio de ciertos privilegios sobre su condena. Después de esto, la familia Manson se fue desintegrando poco a poco. La gran mayoría de sus miembros fueron condenados a cadena perpetua. Sin embargo, no todos sufrieron la misma suerte, puesto que hubo una ex integrante que delató a la familia Manson. Sí, al igual que en American Horror Story, se llamaba Linda. Ella manifestó sentirse horrorizada por el asesinato de Sharon Tate. De hecho, la noche del crimen escapó del rancho dejando a su hija en manos de la familia Manson. Cuando los miembros de la familia Manson fueron detenidos, a ella se le ofreció inmunidad a cambio de que declarara en contra de Manson. Ella lo hizo y a cambio de esto pudo recuperar también a su hija y por supuesto rehacer su vida de nuevo. Después de esto ya conocemos la historia. Charles Manson es condenado a pena de muerte, pero justo en el momento en el que se va a llevar a cabo la sentencia, en su estado se prohíbe la pena de muerte, así que le condenan a cadena perpetua. Charles ha pasado casi medio siglo en la cárcel. Ha sido un medio siglo muy bien merecido. Además, es que él amenazaba con lo que haría si salía. En diversas ocasiones él ha pedido salir antes de la cárcel, pero nunca se lo han concedido, como es normal. Así que esta mañana todos hemos despertado con la noticia de la muerte de Charles Manson. Charles llevaba un tiempo enfermo, en un estado bastante delicado y finalmente hoy ha fallecido. La familia Manson ha sido todo un referente en nuestra cultura popular, aunque nos duela. En él se han basado multitud de series, películas e incluso música. Por ello no podemos ignorar esta faceta de Charles Manson. Charles ha sido un ídolo americano, porque a veces los ídolos no son buenos. Así que Charles, este vídeo es en tu honor. Espero que nos veamos en el infierno.